buenas tardes, mi nombre es Adriana Rivera Sánchez del programa Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. El día de hoy les vengo a hablar sobre el cuento. El cuento es un género literario que narra una historia completa de forma breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo, incluyéndolo. Aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es el único importante, sino también lo que a través de él enseña. Es un texto que refleja parte de nuestras experiencias o nuestras fantasías y se estructura parte de un argumento con planteamiento, un nudo y un desenlace. Como ya sabemos, el cuento es una narración muy breve que se puede utilizar en forma oral o escrita. Ahora les hablaré de las características de un cuento. Bueno, como ya lo dije, es narrativo y cuenta algo. Es corto, breve, se desarrolla en pocas páginas. Tiende a producir un solo efecto en el lector. Configuración de mundo ficticio mediante elementos diversos, ambiente, épocas, personajes. El narrador cierra el desarrollo de su tema central mediante un oportuno desenlace. Es una narración fingida en todo o en parte, en ficción o invención literaria. Listo. Ahora les voy a hablar de las partes del cuento. Son tres partes muy principales y muy importantes que abarcan el cuento, que es el comienzo, principio, el nudo, el final y el desenlace. El comienzo es la primera parte del cuento, en parte tipo de composición escrita que se utiliza. Es cuándo, dónde, quién y es quién. Cuándo es el suceso, la historia, la época y el tiempo. ¿Dónde es el suceso, la historia o lugares? ¿Quién y quién son las protagonistas y cómo son los personajes del cuento? Como ya bien sabemos, el comienzo de los cuentos son érase una vez o había una vez. Estas dos frases son las más importantes que dan al cuento. Ahora pasamos al nudo. Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y la significativa y también la más larga, es la que se diferencia en dos partes. Estas dos partes son el problema, la acción y el suceso. El problema es algo especial que aparece o sucede. Es la acción y el suceso es las distintas situaciones y hechos para solucionar el problema, que suele ser en varios. El final y el desenlace es la parte del cuento y también la más corta. Bueno, tenemos dos conclusiones que pueden ser la conclusión y el final. La conclusión es el problema que se soluciona. En la conclusión tenemos solución a un problema o el problema que se da en la historia. El final se vuelve en la normalidad o la cotidianidad. Tenemos varios tipos de finales, que son el feliz, el triste, el accidental y el sorpresa. Y muchas veces también tenemos la tragedia o muerte. Ahora les voy a hablar de los elementos del cuento, que son los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad. Los personajes son los protagonistas. Como bien sabemos, el cuento solamente tiene un protagonista y los otros son los subprotagonistas. Pero sin esos subprotagonistas no sería cuento, así que por lo normal todos los personajes son muy importantes. Tenemos el ambiente influye como dónde vamos a hacer el cuento, como si es un bosque, la ciudad, un castillo, en fin. El tiempo es la época que se va a hacer el cuento. La atmósfera es el mundo particular en que ocurren los hechos. La trama. La trama mueve la acción del relato y la intensidad es el desarrollo de la idea principal que tiene el cuento, ya sea cualquier idea principal. Bueno, la intensidad.
Es la manera como el autor acerca al lector, como el autor está pensando para que el lector siga leyendo el cuento y no se aburra. El tono es la actitud del autor ante lo que está presentando, o sea, su cuento. Ahora les voy a hablar de tipos de cuentos. Tenemos cuentos en verso y prosa y tenemos cuentos populares y heurísticos. Los versos y prosas se caracterizan por ser poemas y que van mucho en verso. Y los cuentos populares se caracterizan en narraciones anónimas que se originan en tradiciones, costumbres folclóricos. Ahora, también tenemos los cuentos infantiles, son los más importantes porque ahí se inician los cuentos. Los cuentos infantiles se caracterizan porque contienen una enseñanza moral. Su trama es sencilla y tiene un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible. Los cuentos infantiles más que todo se basan para los niños, para que exploren su imaginación y se centren en la lectura. Uno de los autores más principales de los cuentos infantiles es Andersen y Perrault. Pero como bien sabemos, los dos autores más importantes o los que hicieron el inicio de los cuentos se llaman los hermanos Grimm. Como ya bien sabemos, nosotros crecimos con estos cuentos, como por ejemplo La Cenicienta, Blancanieves. Pero muchos de estos cuentos no son de ellos, pero como ellos tuvieron tanto éxito, los metieron en su lista. Los hermanos Grimm tuvieron la oportunidad de que sus cuentos fueran a la pantalla grande con Walt Disney. Cuentos fantásticos. Los cuentos fantásticos se traman en el horror, como las historias de terror. Más que todos sus autores son Holman y Poe. Los cuentos poéticos son caracterizados por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática y conceptual. Los autores más destacados es William y Rubén Darío. Ahora les hablaré de los cuentos realistas. Son observaciones directas de la vida en sus diversas modalidades. Los cuentos realistas se basan en la vida, en la realidad. Bueno, eso es todo. Espero que les hayan gustado.